Porque Dios es como un papá o como una mamá. Siempre espera lo mejor de ti, siempre espera lo mejor de mí. Y esa es la misericordia de Dios en la persona de Jesús. Dios siempre espera lo mejor de ti. Todavía tú no has sacado lo mejor de ti mismo. Todavía tú no has dado lo mejor de ti mismo. Todavía tú no has hecho lo mejor de ti. Todavía puedes dar más. Todavía puedes ser mejor. Todavía hay en ti una gran capacidad transformadora de la historia. Yo quiero decirte hoy, mi hermano, que esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es creer en ti. Dios cree en ti. Esa es la misericordia de Dios. Creer en ti, como Jesús creyó en Simón, en Bartolomé, en Andrés, en Felipe. Les dijo, vénganse conmigo y les hago una propuesta. ¿Y cuál es la propuesta que les hago? Construyamos un mundo distinto. Construyamos un mundo diferente. Mi hermano, Dios cree en ti. Dios cree en ti. Dios cree en ti. Créetelo. Créetelo. La misericordia de Dios en Jesús de Nazaret quiere decir que Dios cree en ti. Pero en segundo lugar, además de enseñarles a soñar, Jesús de Nazaret es el rostro del Padre porque cree en la fuerza del perdón, en el poder del perdón. Quizás una de las palabras más bellas pronunciadas por Jesús en la cruz fue esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús no perdona a sus verdugos. Le pide al Padre que los perdone. Cuando leo ese pasaje del Evangelio, a mí me llama la atención que el que perdona no es Jesús. El que perdona es el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque hasta el final fue capaz de pedir perdón para sus verdugos. A los verdugos se les hace libres perdonándoles. Y Jesús es el rostro de la misericordia, porque en el momento decisivo final de su historia es capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, porque es capaz de pedir perdón por aquellos que le están causando daño. Óiganme, Jesús es el rostro de la misericordia porque en el momento apremiante de su historia, en el momento último de sus suspiros, aún en ese momento, en el momento final, en el momento del acabose, en el momento de la destrucción, en el momento del abandono, en el momento de la soledad, en el momento de la traición, en el momento donde todos se han ido, es capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús es el rostro de la misericordia porque nos enseña a nosotros que en el momento final, en el momento de la destrucción, en el momento de la soledad, en el momento último de la historia, en el momento donde hemos perdido todo, solamente nos queda decir una cosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús es el rostro de la misericordia porque en el momento último de su historia no desea venganza. Unos discípulos suyos antes, cuando no lo aceptaron, dijeron: Señor, mandemos que caiga fuego sobre este lugar, como nosotros lo pudiéramos hacer hoy, o como lo pueden desear algunos candidatos presidenciales. Que baje fuego,
que haya destrucción, que haya lucha final. Y Jesús, de una entereza, óiganme esto, de una entereza, de una dignidad, en su puesto de realeza, llamado la cruz, en su lugar de preferencia, llamado la cruz, no se quejó, no se lamentó, sino que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús es el rostro de la misericordia, porque en el momento de caos, en el momento donde nadie esperaba nada ya de Él, es capaz de suplicar un perdón. Es capaz de pedir un perdón para sus verdugos, para sus enemigos. En tercer lugar, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque es capaz de tomar la decisión de romper con los privilegios. En la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Cristo, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando la naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, y una vergonzosa muerte en la cruz. Palabra de Dios. Jesús es el rostro de la misericordia, porque es capaz de renunciar a su condición, una condición privilegiada, la condición de hijo de Dios, y es capaz de hacerse uno de nosotros, es capaz de sentir como nosotros, es capaz de amar como nosotros. Por lo tanto, la misericordia tiene que ver mucho con la capacidad de renunciar a privilegios, de renunciar a estatus, de renunciar a maneras de ser, de renunciar al poder. Escúchenme, al poder. Porque ustedes y yo somos fascinados por el poder. La cultura de hoy es una cultura fascinada por el poder. Y por eso siempre estamos diciendo: aquí en mi casa mando yo, aquí en mi grupo mando yo, aquí la última palabra es la mía, porque estamos fascinados por el poder. El rostro de la misericordia del Padre en la persona de Jesús es aquel del anonadamiento, de lo que se llama en teología la kenosis, la renuncia, la renuncia. Y yo te quiero invitar hoy, hermano, a renunciar al poder que tienes, a renunciar al mando que tienes. El rostro de la misericordia de Dios en la persona de Jesús es aquel que es capaz de renunciar. Pero en cuarto lugar, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre porque tenía muy clara su misión. Sabía muy bien quién era, qué tenía que hacer y cuál era su misión. En el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículo 16 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor.
y cierra el libro de las Escrituras y dice: esta palabra se cumple hoy, aquí en mí. El rostro de la misericordia de Dios en Jesús es: Jesús sabe quién es y qué ha venido a hacer. Jesús no tenía crisis de identidad. La gente hoy sufre de crisis de identidad. No saben ni por qué están aquí, ni saben para qué vinieron, ni saben cuál es su objetivo. Y Jesús lo tenía muy claro. Él tenía muy clara cuál era su misión. Él tenía muy claro cuál era su proyecto. Él tenía muy claro cuál era su objetivo. Él tenía muy clara cuál era su misión. Y mi misión es traer libertad. Y por esa claridad de visión y por esa claridad en la misión, Jesús murió, Jesús padeció, Jesús dio la vida. ¿Y sabes por qué Jesús es el rostro de la misericordia? Porque tenía muy claro cuál era su proyecto, cuál era su misión, cuál era su visión, y era traer la libertad. Tal vez la otra vez les hablé a ustedes que cuando uno lee el libro de Caperucita y los enanitos, un día Caperucita se encontró con el lobo. Y el lobo le preguntó a Caperucita: Caperucita, ¿para dónde vas? Y Caperucita le respondió: no sé. Y el lobo le respondió: Caperucita, como no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Pero en Jesús de Nazaret no pasa eso. Él no toma cualquier camino. Él toma el camino de la liberación. Él toma el camino de la libertad. Él toma el camino de hacer libres a los suyos. Él tiene muy claro cuál es su objetivo. Él tiene muy claro cuál es su misión. Y cuando hablamos de Jesús como el rostro de la misericordia, estamos hablando de que Él tiene muy claro su papel en la historia. Todo aquel que tiene claro cuál es su papel en la historia es reflejo de la misericordia de Dios. Y te pregunto a ti, si tú tienes claro cuál es tu papel en la historia, si tú tienes claro qué es lo que Dios te ha puesto a hacer aquí, si tú tienes claro qué es lo que Dios quiere que tú hagas, porque si tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas, otro no lo hará, porque tú eres único. Y el proyecto de Jesús de Nazaret, de ser claro en su visión, en su misión. Y por eso Jesús, como decimos en mi tierra, no se torció, ni para un lado ni para el otro. Ni los poderosos lo fascinaron, ni las autoridades religiosas lo hicieron desistir de su proyecto, porque Él lo tenía muy claro. Yo sé a qué he venido, yo sé por qué estoy aquí. He venido a traer libertad. Jesús es el rostro de la misericordia, porque Él tiene claridad en su visión, en su misión. Lo tiene claro. Sabe quién es y sabe para qué está aquí. Quinto, Jesús es el rostro de la misericordia de Dios porque no tiene miedo a sentir a profundidad las realidades humanas. Y uno de los peligros que yo veo hoy en el catolicismo, perdónenme que hable de esto, es que se nos ha olvidado. Tenemos muy claro que Jesús es verdadero Dios, pero se nos ha olvidado que Jesús es verdadero hombre. Y cuando nosotros hablamos de ser verdadero hombre, estamos entendiendo que Él vive
todas las realidades humanas. Y Él es el rostro de la misericordia porque ha vivido esas realidades humanas a profundidad. Les doy un ejemplo. La amistad de Jesús con la familia de Marta, de María y de Lázaro. Cuando uno lee el Evangelio, se da cuenta que Jesús era capaz de amistad, de gestos de amistad. Era amigo de Marta, era amigo de María y era muy amigo de Lázaro. Los visitaba, iba a la casa de ellos, comía con ellos, comía enchiladas, comía enchiladas, comía lo de la época, comía con ellos. Pero no solamente comía con ellos, era capaz de amarlos, era capaz de amistad y era capaz de gestos de amistad. Pero un día el amigo se muere. Vea, dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Y lo repite y todo. Pero un día el amigo se muere. Un día el amigo se muere. ¿Sabe qué hace Jesús? Llora. ¿Sabe qué hace Jesús? Se pone a llorar. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque lo humano no le escandaliza, porque lo humano lo vive a profundidad. Él es verdadero hombre. Es capaz de amistad. Es capaz de visitar la casa. Es capaz de conmoverse con la pérdida de su amigo hasta llorar. Es capaz de conmoverse con la pérdida de su amigo. Y Jesús es el rostro del Padre, es el rostro de la misericordia del Padre, porque vive las realidades humanas a profundidad. Y nosotros a veces le tenemos miedo a vivir ciertas realidades humanas a profundidad. Yo acabo de perder a mi mamá y he vivido esa pérdida a profundidad. Y no me ha dado miedo llorar, ni me ha dado miedo que me vean llorando. Y me he quejado y me he lamentado. Porque he aprendido de Jesús, que es el rostro de la misericordia del Padre, porque vive su realidad humana, su dolor, su tristeza. Nosotros, cuando estamos viviendo una realidad humana, queremos taparla. Y Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque es capaz de amar, de tener amistad, de buscar amigos, de comer con ellos y de llorar su pérdida. Él no se avergüenza de esos sentimientos humanos. Y cuando hablamos de Jesús como el rostro de la misericordia del Padre, estamos hablando que a través de Jesús el Padre Celestial nos está diciendo que nada de lo humano le avergüenza. Que nada de lo humano le avergüenza. Que no es vergonzoso amar. Que no es vergonzoso tener amigos. Que no es vergonzoso visitarse. Que no es vergonzoso llorar por la pérdida del ser querido, del ser amado, del amigo. Jesús es el rostro de la misericordia porque vive las realidades humanas profundamente. En quinto lugar, Jesús es el rostro de la misericordia porque Jesús busca a los que nadie buscaba,
a los desechados de la sociedad, las prostitutas, que no les voy a decir cómo se dicen en mi país, porque se nos escandaliza alguno aquí. Ay, como el Padre dice esa palabra. Pero yo lo mencionaría, pero Jesús se juntaba con las prostitutas. Yo me imagino a María como todas las mamás. Mi hijo, ¿de dónde me saliste tan raro? ¿Cómo así, mamá? ¿De dónde me saliste tan raro? Sí, porque mis vecinas dicen que te encanta andar es con prostitutas, con las prosti. Te encanta andar es con esos que cobran impuestos, unos explotadores. Te encanta andar es con esos que son ladrones. Mira que dicen las vecinas que el que entre la miel anda, algo se le pega. Y yo creo que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, mis hermanos, porque busca lo que ninguno otro busca. Los fariseos, los sacerdotes de su época, ellos no se contagiaban, ellos se vestían distinto, como nosotros, los curas de hoy, que nos vestimos distinto para que nos vean que somos diferentes de los otros. Los sacerdotes de esa época no se juntaban con las prostitutas. Los sacerdotes de esa época no entraban a bares. Los sacerdotes de esa época eran los puros, los otros eran el montón. Y Jesús se juntó con ese montón. Ese era el Jesús. Buscaba el montón. Él no tenía, perdónenme lo que voy a decir, él no tenía vestidura diferente de los demás. Él no se vestía distinto. Y sus amistades eran lo peorcito. Él se juntaba con los que los otros no daban un peso por ellos. Esos eran los amigos de Jesús. Simón. ¿Quién era Simón? Un don nadie. ¿Quién era Andrés? Un don nadie. Si hoy el departamento de personal de la Coca-Cola o de Marlboro o de Google o de Twitter o de todas esas cosas, el departamento de personal, vamos a seleccionar los discípulos, pasen las hojas de vida, pasen su currículum vitae. Ninguno de los discípulos pasa. Ninguno. Si yo fuera el jefe de una empresa que se llama iglesia y Jesús me dice, mira, los que van a fundar esta iglesia son Simón, Andrés, Santiago, Bartolomé, yo no dejo pasar a ninguno de esos. ¿Quiénes eran esos? Los estúpidos, los torpes, los pecadores, los don nadie, no eran la crema innata de la sociedad. Ellos no eran, en mi país decimos lo caché. Ellos no eran lo caché, lo elegante, lo más inteligente, los más preparados. Ninguno de ellos fue a la universidad. Y saben mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo Jesús? A esos desechados, a esas prostitutas, ellos les dio el primer lugar. Ese es el rostro de la misericordia del Padre. Una revolución en la manera de pensar. Pero te voy a decir una cosa. Por eso tú estás sentada ahí. Por eso tú estás sentado ahí. Porque tú eres lo peorcito de la sociedad. ¡Aleluya! ¿Sabes cuál es el rostro de la misericordia? Que Dios ha escogido lo peorcito para mostrar lo que Él es capaz de hacer en su gloria y en su poder. ¡Aleluya!
Jesús tenía un poder de cambiar a las personas y todo el que se acercaba a él era una criatura nueva. Pregúntenle a María Magdalena y a la otra que tenía como 7 esposos y Jesús la volvió una criatura nueva. Aleluya. Mis hermanos, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque lo que los otros desechan, Él lo vuelve limpio. Porque lo sucio de la sociedad, Él lo purifica. Porque la escoria de la sociedad, Él la vuelve una cosa maravillosa. Y te voy a decir una cosa. Esa escoria eres tú. Aleluya. Que eso peorcito de la sociedad soy yo, con cuellito de clériman y todo. Y son estas mujeres y estos hombres tan limpios, tan bonitos, tan puros. Estos son lo peorcito, la escoria de la sociedad. Y Dios lo ha tomado para hacerlo maravilloso. Aleluya. Ellos se ríen porque saben que es verdad. Sí, ya les estoy oyendo aquí. Pero Jesús es el rostro de la misericordia. Y voy a terminar ya con esto. Antes, que milagro que no me han puesto el piano hoy. Deben estar trayéndolo por ahí. A ver, Ramón, saque el piano. Jesús es el rostro de la misericordia por una razón. Porque Jesús fue capaz de creer en la capacidad transformadora del amor. ¿Vio? Gracias. Jesús es el rostro de la misericordia porque Jesús cree en el amor. Y en el mundo de hoy los que creemos en el amor somos unos soñadores, unos tontos. Padre, ponga los pies en la tierra. Porque creer hoy en el amor, los muchachos no se quieren casar. ¿Por qué? Porque le dicen a uno, nadie es fiel. Nadie es fiel. La gente hoy no cree en el amor. Porque todo el mundo dice, ¿amor? El amor no existe. El interés sí. Por eso, mis hermanos, Jesús, el rostro de la misericordia, es Dios que cree en el amor. Y yo no sé si después de 42 años del encuentro latino, o Marilyn, o Kimberly, que en ese tiempo todavía no había nacido, o Miguel, o Esther, o yo, seguimos creyendo en el amor. Yo a veces pienso que nos hemos desilusionado de la fuerza del amor. Hace 8 días yo estuve predicando en una comunidad carismática y me pusieron en una habitación, en la habitación del huésped, pero a todo el frente de la cama había un póster, un cuadro inmenso. Y una noche yo dije, Dios mío, tengo que bajar ese cuadro de la pared y ponerlo en el armario, en el closet. No me dejaba dormir. ¿Y qué no me dejaba dormir? Decía así: un día le pregunté a Jesús si me amaba y cuánto me amaba. 2 puntos. Y Jesús me respondió, tanto así. Y me mostró sus brazos extendidos en la cruz. Y cuando yo leía eso, yo decía, Dios mío, me amas. Yo no puedo preguntarte cuánto me amas, porque me amas con tus brazos en la cruz. Y Jesús, hermano, es el rostro de la misericordia del Padre, porque Jesús cree en la fuerza transformadora del amor. Y ustedes y yo hoy creo que no creemos tanto eso,
Porque ustedes y yo hoy creemos en la fuerza de las balas, de los tanques, de los aviones cazabombarderos, de los portaaviones, del SMART, del SWAT, del yo no sé qué. En la iglesia a veces creemos es en la fuerza del pin. Y Jesús sigue creyendo en la fuerza del amor. Y Jesús es el rostro de la misericordia porque cree en el amor. Porque Jesús cree que lo que dinamiza la historia, lo que cambia la historia, lo que cambia la vida de las personas, no es la fuerza, sino el amor. Y puede ser que sea muy soñador, pero esa es la fuerza dinamizadora de la historia. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque les da a unos hombres que eran nada la capacidad de soñar, los empodera, los vuelve importantes. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque enseña en una situación caótica y de crisis que hay que pedir al Padre que los perdone. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque Él es capaz de tomar la decisión de romper con privilegios y con poder. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque tiene clara su misión, su puesto en la historia. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque no tiene miedo a sentir a profundidad las realidades humanas, como lo hizo con Lázaro, Marta y María, en la amistad, en el dolor, en el llanto. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque es capaz de romper con algunos esquemas, aún religiosos, para hacerse cercano y solidario. Y Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, porque cree en el amor, en la fuerza transformadora del amor. Yo quiero terminar leyendo un pasaje de la palabra. Yo quisiera que esta fuera la oración de este final de esta predicación. Mira lo que dice Jesús. Su proyecto, el reino de Dios, es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. El proyecto de Jesús es algo que empieza chiquitico y que fermenta la masa. El reino de Dios es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Es decir, el proyecto de Dios es algo que cuando uno lo encuentra es capaz de renunciar a todo lo demás. Y por último, el reino de Dios es también como un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de mucho valor, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla. El reino de Dios, el proyecto de Dios, es de una persona buscadora, como somos usted y yo, y que cuando lo encontramos, dejamos todo y vamos y vendemos todo y nos quedamos con Él. Yo quiero invitarle a usted a cerrar sus ojos, hermano, hermana, en este momento. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a decir en su interior: Espíritu Santo, revélame nuevamente la persona adorable,
maravillosa de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, pone en crisis mi manera de pensar, mis esquemas, mis paradigmas, mis estilos, comparándolos con los esquemas, paradigmas, estilos, con la persona maravillosa de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, regálame la capacidad de soñar en un mundo nuevo. Impregna en mí, Espíritu, ese deseo de un mundo nuevo, de una historia nueva, de un camino nuevo. Espíritu, enamórame de la persona maravillosa, entrañable de Jesús de Nazaret. Oh Jesús, en este día yo me quiero dejar seducir por ti. Quiero nuevamente dejarme admirar por ti, poner en crisis por ti. Yo quiero otra vez, Jesús de Nazaret, que tú lo cuestiones todo en mí. Mi hermano, mi hermana, que estás aquí, que llevan muchos años en este caminar, que has venido a muchos encuentros latinos, a muchas actividades, a muchas presencias, a muchos retiros, a muchos campamentos, o que quizás apenas estás comenzando, apenas estás dando tus primeros pasitos. Hermano, hermana, quiero invitarte a una aventura maravillosa en estos 2 días. Déjate seducir, amar, cuestionar, poner en crisis, admirar por la persona extraordinaria de Jesús. Y sobre todo, dejémonos maravillar y sentir nuevamente orgullosos por la persona adorable, maravillosa de Jesús de Nazaret, rostro de la misericordia del Padre. Amén.